Bien, así comenzamos este video con la esquina Cogialito de la calle Retumbo, pero desde aquí comienza toda la calle Retumbo. Sé que hay personas que me han dicho por Facebook, más que todo me han comentado: mira, quiero que me grabe la calle, yo vivo en tal calle, yo vivo en tal casa, vivo entre la calle tal y tal. Bueno, vamos a grabarla entonces aquí para que ustedes, los que me han pedido bastante, mira, grábame la calle Retumbo, que tengo 10 años que no voy, tengo 10, 20 años que no me fui de Valle de la Pascua. Entonces, bueno, aquí les tengo esta solicitud por parte de ustedes de la calle Retumbo. Por cierto, aquí en esta calle está esto aquí, el Hotel Italia, vale la redundancia, vale la publicidad, y este Nova Italia, que es una Pasca, si mal no recuerdo, es un bar-restaurante, Tasca Restaurant. Por cierto, esta parte aquí ya se había grabado, donde esto de los locales que estaban vendiendo, por ahí tengo un video sobre eso, que está en diferentes calles, ¿verdad? Ok, en diferentes calles hay muchos locales. De hecho, por ahí le tengo un video exclusivo de todas las casas que están vendiendo aquí en Valle de las Pascuas. De hecho, tengo, no sé, como 20 minutos aproximadamente, 30 minutos de puros casas en venta. Ok. Por aquí, miren, tenemos esto aquí, la cocina de Patri, también para aquellos que quieran disfrutar de una buena comida. Yo nunca he venido para acá, sin embargo, nada, o sea, yo creo que indistintamente, sea lo que sea, mostrar todas las cosas. Por ello, aquí, ¿quién recuerda esta parte? Más, déjenme regresarme por acá. ¿Y quién recuerda esta esquina? Ok, esta es la esquina Retumbo con Paraíso. Miren, estamos para allá hacia la Paraíso Oeste y estamos para acá hacia la Paraíso Este. ¿Okay? ¿Quién recuerda eso? Por allá, en los años 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, hasta la situación que nosotros conocemos. Por aquí... Tengo por aquí este logo de frente, no sé, ustedes me dirán si lo recuerdan, si antes de ese logo existe otra cosa. Por aquí está un hotel, ahorita vamos a ver el nombre del hotel. Y por aquí una boutiquería, por aquí está un taller, creo yo. Por cierto, la esquina donde comencé se llama esquina Cogialito, si mal no recuerdo, Cogialito, porque anteriormente eso allí era un hato. Es que recuerden, y creo que les comenté otro video antes de continuar por allí. Mira, aquí está el hotel, el que les estaba comentando en su momento. De hecho, este hotel yo había comentado de que iba a hacer un video de todos los hoteles de Valle de la Pascua, Hotel Bienestar, ¿okay? De todos los videos de todos los hoteles de Valle de la Pascua, para que ustedes traten o llamen cuando vengan para las ferias de la Candelaria, o incluso de vacaciones, de visita, para que tengan un conocimiento de ello. Aquí a la izquierda es un centro comercial, Paseo Colonial, y a la derecha un colegio, Nuestra Señora de la Candelaria. Mira, yo estoy aquí, yo nunca he entrado a este Paseo Colonial. Déjenme ver si no hay problema en que yo camine por acá y salga por otro lado. Este es el Paseo Colonial, nunca había pasado por aquí, ¿no? Primera vez. Wow, mira. Ok. Si no habían entrado aquí a Paseo Colonial, bueno, ya entraron conjuntamente conmigo. Ya conocen el lugar conjuntamente conmigo. Un consultorio por acá. Doctora Radica El Khoury, no sabe pronunciarlo. Ok. Wow, miren esas sillas. Qué bonita. Yo me voy a sentar aquí de salío. Aquí de salido, ¿verdad? Yo aquí de salido. Wow, se siente incómodo. Se siente muy, pero muy cómodo, muy bonito. De verdad que da su nombre. Gracias por su visita. Claro, un placer. Gracias a ti. Sí, mi acompañante entró. Ah, mira. Un pequeño centro comercial. Un paseo realmente, un paseo. Chiquito pero acogedor. Me gustaron las sillas. Bueno, seguimos por aquí. Entramos por un lado y salimos por otro, ¿verdad? Y está empezando a originar. Son ahorita las 11:26 minutos de la tarde, del mediodía, perdón, de la mañana. Por aquí está esta casa, esta esquina, esta casa. Inversión en La Esperanza, dice allí. Está cerrado. Me disculpo si tiembla un poco el teléfono, pero recuerden, mi teléfono no tiene estabilizador. Así que trato de estabilizarlo
de manera digital. Por aquí están estas casas que son consultorios hoy en día. Ahí tenemos el consejo municipal, por aquí el centro comercial, ¿okay? De Plaza Centro, pero sí, mal Plaza Center, si mal no recuerdo. Y sí, ya empezó a llover, creo que voy a tener que parar. Ya empezó a llover un poco más fuerte. No tan allí. Aquí Socorro Mutuo tiene esta esquina. Y la alcaldía en esta esquina. Ya estamos pasando por aquí por la calle Huasco. Huasco cruce con Retumbo. Ahora, por cierto, ¿cómo se llamaba antes esta esquina? Por ahí leí en la página web del Ayer de la Princesa algunos nombres de las esquinas. Solo que obviamente, como hoy en día no todos mencionamos el nombre de las esquinas. Ah, por cierto, luchería aquí La Sirena. Eso, tradición, muchos años, pero muchos años. Por aquí, mira, hay varios locales que se alquilan y otros que están activos, pero con diferentes rubros. Esta casa de 2 plantas, 3 plantas. Por aquí, consultorio, un edificio. Mis lentes están súper mojados. Sí, tuve que parar allí porque hay cosas que uno no puede documentar. Esto aquí, donde era el cacho, ¿ok? El estacionamiento, por acá. Ahí están unos amiguitos, unos gatos, en esa selva por atrás. Y aquí, bueno, donde era el cacho. ¿Se acuerdan del cacho? ¿Cuántas cosas no compraron? Nosotros aquí compramos, si mal no recuerdo, 2 ollas de presión, ¿ok? Una floristería y por allá pinturera Dolly, ovejita, ropa, calzado. Miren, agua. Yo voy a seguir por acá y luego me voy a pasar hacia el otro lado de la acera. Por el tema de, como está ariznando otra vez, había escampado, pero ahora nuevamente está lloviendo. Mira, burbujitas. Aquí la esquina, La Popular, que ya cerró. Más, voy a tener que ir para el otro lado para poder grabar esa parte bien. Tengo ya los zapatos medio mojados. Mira la esquina de La Popular. ¿Quién recuerda la esquina de La Popular? La panadería de La Popular. Bueno, y aquí creo que voy a tener que pausar. Me empezó a llover más fuerte. Bueno, a lo mejor no se escucha muy bien, pero pasa que desactivé el micrófono, ¿verdad? Pero empezó a llover, así que tengo que aguantar. Por aquí me quedé esperando. Bueno, fíjense, bueno, seguiré así. Está lloviendo todavía, lloviznando, pero es que no puedo parar. Tengo que llegar a la casa, son las 11:57 ya. Me tardé casi, no sé, 20 minutos ahí esperando que dejara de llover un poco, pero nada, la lluvia sigue. Y mostrando aquí, entonces no quise aprovechar en lluvia, mostrarle la cosa, mostrarle aquí la calle, mostrarle, mira, esa casa se le está cayendo, mire cómo está esa casa, se está cayendo allí el barro, ya se le ve la caña. Wow, y por cierto, huele sabroso aquí, huele a una carne asada, o sea, así como parrilla. Miren, esa casa, tengo una foto por allí de esa casa hace como 15 años aproximadamente. Esta se cayó hace como 3 años, 4 años, no me acuerdo cuándo. Eso sí recuerdo que fue por el tema de una lluvia súper fuerte, ¿verdad? Pero no sé a quién pertenecía y tampoco sé cómo se llama esta esquina. Si tú eres de Valle de la Pascua y conoces esta esquina, que es la esquina de la Retumbo con Flores, nada, hazme un comentario allí, en la acera alta. Voy a seguir por acá antes de llegar a la casa. Aquello por allá ya se lo había documentado anteriormente, que tiene una tremenda vista. Seguimos por acá, donde era la antigua emisora 96.1. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por aquí está antigua, aquí hay casas súper, sí, viejísimas, súper viejas. Estructuras de, no sé, del año 60, 40, tal vez de los años 20. Esto no, esto sí está ya modificado, eso no es así. Eso lo arreglaron así como para hacerlo ver que es alguna casa muy vieja, pero no. Pero sí, hay unas casas que son viejas, que datan de los años 20, de los años 30, 40. No todas, ¿verdad? Pero sí algunas. Es que las fachadas se les nota, por ejemplo, esa que vemos allí, la que tiene las tejas,
Es así como la calle que le grabé por allá de la esquina Bolívar con Flores con Atarraya, ¿verdad? Muy parecida a esa, donde hay fotos de los años 30, 20 aproximadamente y no ha cambiado. Lo que cambia es una que otra cosita para endurecerla, para reforzar la casa. Por ahora, está aquí. Hola. Mira, voy a seguir por acá y aquí voy a tener que cruzar porque si digo algo, ya van a ver cómo estoy. Aquí venden cosas para desinfectante, lavaplatos, cosas de esas. Aquí en la esquina, en esta esquina está Fides, que la Rotumbo con calle Bolívar, Bicolor, por aquí por otra parte. Y nada, por aquí ya combinamos por ahora porque la lluvia no me ha dejado. No puedo seguir, o sea, vamos a más de lo que estoy, ¿oyeron? Bien, voy a seguir por acá porque necesito llegar a la casa, ¿oyeron? Pero nada, si has llegado hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, comentar. No, mi intención era terminar de grabar toda la calle, ¿verdad? Grabar. De hecho, ni siquiera puedo levantar el teléfono porque está lloviendo todavía. Mi intención era grabar realmente toda la calle Retumbo. Por lo menos desde la Rómulo Gallego hasta la... ¡Uepa! Por lo menos desde la Rómulo Gallego hasta el sur. Pero es que miren cómo estoy empapado. No, miren cómo ya estoy. Estoy súper empapado. No, ya no puedo más. Pero aquí ya, por la calle de Atarraya Sur. Y nada, nos vemos. Espero que les guste, que lo compartan. Y nada, me disculpo por no haberles grabado por completo. Es que incluso el teléfono ya está... Menos mal que el teléfono tiene esa opción de que aguanta cierta cantidad de agua, de sudor. Creo que son 30 metros aproximadamente, así que estas goticas no le va a afectar tanto. Pero el micrófono no tiene esa opción. El micrófono no tiene esa opción, así que mírenme aquí, ya como estoy en la camisa, ya estoy empapado. No, entonces no puedo seguir así. Así que nada, espero que les guste y nos vemos en otra oportunidad. Se le quiere, se le aprecia. Mi nombre es Eric, para aquellos que no me conocen. Este es mi canal en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas partes, Semper Eric. Se le estaré dejando aquí abajo los enlaces. Y nada, comenten por allí.